En la primavera de 1994, el deportista italiano Mauro Prosperi se presentó en la línea de salida de uno de los maratones más duros del mundo, una carrera de 6 días a través del Sahara. Estaba físicamente preparado, tenía experiencia y confiaba en sus fuerzas. Pero el desierto no es solo calor y arena. En el tercer día, una poderosa tormenta de arena cruzó la ruta, alterando instantáneamente los puntos de referencia y la navegación. Prosperi perdió el rumbo. En condiciones de visibilidad nula y sin comunicación, se alejó mucho de la ruta sin darse cuenta de que se adentraba en Argelia. A partir de ese momento, la lucha ya no era contra la distancia, sino contra su propia mente. 9 días de absoluta soledad, bajo un sol abrasador, con reservas limitadas de agua y comida. Bebía su propia orina, comía murciélagos, escondiéndose en una mezquita abandonada. En algún momento estaba seguro de que escuchaba los pasos de otros corredores. Los llamaba, pero nadie respondía. Estos fueron los primeros signos de distorsión de la percepción. Más tarde confesó que veía árboles verdes y sentía la brisa fresca del océano. Estos espejismos se convirtieron en su consuelo y amenaza al mismo tiempo. El 9º día resultó ser decisivo. Lo encontraron unos nómadas y pronto lo entregaron a los rescatistas. Sobrevivió. Pero los psicólogos que estudiaron su estado decían, su mente creó una versión segura de la realidad para no dejar que el cuerpo muriera. El Sahara abrió un portal en el que la mente se separa del cuerpo y comienza a dibujar su propio mundo. Este caso no es una excepción, sino un recordatorio inquietante. El aislamiento extremo en el desierto puede llevar a una distorsión total de la realidad, incluso en una persona preparada. El ultramaratón Maratón de Sables se lleva a cabo en el corazón mismo del Sahara marroquí. No es solo un evento deportivo, es supervivencia. 6 días, más de 200 millas bajo el sol, donde la temperatura supera los 110 grados Fahrenheit. A los participantes se les entrega una cantidad limitada de agua y una ración mínima de comida. En tales condiciones, un error de navegación puede costar la vida. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Mauro Prosperi. Una tormenta de arena no solo lo desvió de su ruta, sino que borró los puntos de referencia. Desaparecieron las banderas del recorrido y los dispositivos GPS en los años 90 aún no eran confiables. Se encontró solo en una llanura interminable, donde el horizonte se veía igual cada día. Esa es la principal amenaza del desierto. No ofrece puntos de referencia. Sin árboles, sonidos, edificios o sombras, el cerebro humano pierde la capacidad de orientarse en el espacio. Durante las primeras 48 horas, Prosperi no se dio cuenta de que se había desviado casi 200 millas de la ruta. Su mente se aferraba a los restos de la lógica. Sigue adelante y encontrarás el campamento. Pero el desierto es implacable con la lógica. Cada paso lo alejaba más. Solo después de varios días comprendió que no estaba rodeado solo de dunas, sino de una soledad absoluta. No fue el primero en desaparecer en la arena, pero su historia es un caso raro de regreso. La mayoría de esas historias terminan de otra manera. Sus cuerpos se encuentran meses después o no se encuentran nunca. Prosperi se convirtió en un ejemplo viviente de cómo el Sahara puede tragarse a una persona y borrar las huellas de su existencia. La fisiología humana en el desierto atraviesa una serie de límites críticos. A temperaturas superiores a 110 grados Fahrenheit, el cuerpo pierde líquido a una velocidad catastrófica, hasta 1 galón por día. La deshidratación ocurre rápidamente. Comienza una sed intensa, luego mareos, calambres musculares y pérdida de coordinación. El nivel de sodio en la sangre disminuye, el corazón se acelera y los riñones comienzan a fallar. Sin embargo, el órgano más vulnerable sigue siendo el cerebro. Bajo la influencia del calor, el estrés y la monotonía sensorial, comienza la desorientación y la confusión mental. Mauro Prosperi, como recordaría más tarde, en cierto momento no podía distinguir los sueños de la realidad. Caminaba y veía un oasis, pero al llegar descubría un valle seco. Intentaba recordar cuándo fue la última vez que bebió agua, y no podía. Es importante entender que esto no son alucinaciones en el sentido clásico. Es el resultado de la sobrecarga del organismo y de una falla en los sistemas cognitivos. Los psicólogos llaman a este estado colapso cognitivo, cuando el cerebro desconecta funciones secundarias para preservar las básicas: respiración, pulso, coordinación. La persona se convierte en una máquina impulsada por el instinto mínimo, seguir adelante. Es precisamente en este estado cuando muchos empiezan a creer en lo ilusorio. La realidad pierde límites claros y la persona comienza a construir su propio mundo no porque se esté volviendo loca, sino porque de otra manera simplemente no podría sobrevivir. Cuando una persona permanece aislada entre un paisaje monótono y la total ausencia de estímulos, el cerebro comienza a crear sus propias imágenes. Esto no son fantasías, sino un mecanismo de defensa. La privación sensorial, un estado en el que la vista, el oído y otros sentidos no reciben información variada, desencadena procesos de autoengaño. En el desierto no hay sonidos bruscos, ni movimientos, ni cambios, solo arena y viento.
Nuestro cerebro no tolera el vacío, lo llena con recuerdos, imágenes y diálogos internos. Así es como ocurren las alucinaciones, que la mayoría de los que se pierden en el Sahara describen de la misma manera: voces, huellas en la arena, personas a lo lejos, susurros que parecen conversaciones. Mauro contaba que sentía como si alguien caminara a su lado. A veces escuchaba que lo llamaban por su nombre. Esto no es locura, es una reacción normal del cerebro ante condiciones extremas. Los científicos que estudian el fenómeno de la soledad en el desierto lo comparan con el aislamiento espacial. Ambos estados conducen a una especie de desdoblamiento interno. La persona comienza a percibir las sensaciones internas como si fueran externas. Así se forma una nueva realidad, segura, comprensible, en la que la persona no está sola. Este proceso no es consecuencia de la debilidad, sino, al contrario, la forma más elevada de adaptación psíquica que salva la conciencia del colapso. Cuando el cuerpo está al límite, la mente por sí sola dibuja una salida. En las condiciones del desierto, donde cada gota de agua vale oro, el cuerpo humano entra en modo de supervivencia. Mauro Prosperi, al quedarse sin agua, en el tercer día de su deambular, hizo lo que el instinto solo le sugiere a unos pocos. Bebió su propia orina y luego encontró una mezquita abandonada donde se habían instalado murciélagos. Los mató para beber su sangre como fuente de líquido y al menos algo de proteína. Más tarde, se hizo cortes en la piel para recoger la humedad de la lluvia en una lata de bebida. Estas acciones pueden parecer desesperadas, pero en realidad son profundamente instintivas. Las personas que se encuentran en condiciones extremas a menudo hacen cosas que en la vida cotidiana parecerían imposibles. En tales situaciones, la conciencia se separa de las emociones. Más tarde, Mauro confesó que, en el momento en que se cortaba las venas, no sentía miedo. Todo sucedía según lo planeado. Los científicos llaman a este estado disociación emocional, cuando la mente parece salir del cuerpo para no interferir con el instinto de supervivencia. Otros sobrevivientes en el desierto hablaron de experiencias similares, como si alguien más guiara sus acciones. Esto no es heroísmo, es un antiguo mecanismo biológico incorporado en cada uno de nosotros. En el desierto no sobrevive el más fuerte, sino aquel que puede desconectar la moral, los hábitos y el miedo. Mauro lo hizo y sobrevivió. El desierto no es solo una geografía, es un estado de percepción. Uno de los fenómenos más comunes entre los que se pierden son las alucinaciones visuales y auditivas. No comienzan como fantasías, sino como una continuación lógica de la realidad. Mauro Prosperi contaba que veía árboles verdes, sombras de palmeras e incluso escuchaba el oleaje del océano. Intentaba llegar a esos oasis, pero cada vez que se acercaba, desaparecían. Los científicos explican este fenómeno por el contraste térmico. El aire caliente en la superficie y el más fresco arriba crean un efecto de lente, distorsionando el horizonte. Pero a nivel fisiológico, esto es mucho más profundo. El cerebro, sobrecalentado, deshidratado y desorientado, comienza a reproducir imágenes familiares, agua, árboles, rostros de personas. Las alucinaciones ocurren especialmente a menudo en quienes ya han agotado sus reservas de glucógeno, la energía del cerebro. La pérdida de electrolitos afecta las conexiones neuronales y las señales entre las zonas del cerebro se vuelven incontrolables. Es como soñar despierto, sueños imposibles de distinguir de la realidad. Prosperi afirmaba que sentía olores de comida y escuchaba voces humanas. Algunos sobrevivientes incluso conversaban con personas que veían frente a ellos. Todo esto no es resultado de la locura, sino un intento del cerebro de mantener la estabilidad. La ilusión deja de ser un error y se convierte en la última esperanza. En condiciones donde la realidad causa dolor, la ilusión es un escudo. Y cuanto más tiempo permanece una persona en aislamiento, más intensas y vívidas se vuelven esas imágenes. Charles de Foucault fue un aristócrata francés, militar, viajero y finalmente ermitaño. Nació en 1858 y recorrió el camino desde el lujo hasta la completa renuncia. Tras una crisis espiritual, decidió dedicar su vida a Dios y se fue al norte de África para vivir entre el pueblo tuareg en el desierto. Allí pasó más de 15 años, viviendo en extrema pobreza, en completa soledad y oración. No le interesaban el dinero, la fama, ni la comodidad. Quería encontrar la verdad en el silencio y la arena. Sus diarios se convirtieron en una fuente importante para historiadores y antropólogos. Describía la vida cotidiana de los tuaregs, su lengua, costumbres y visión del mundo. Pero lo principal es que registró cómo el desierto cambia la percepción. Escribía que, con cada año, sentía cada vez menos su cuerpo y cada vez más su espíritu. A diferencia de los que se pierden, Foucault eligió la soledad voluntariamente, pero sus observaciones sobre la percepción del tiempo, el espacio y el mundo interior son sorprendentemente similares a las que describieron personas al borde de la supervivencia. Escuchaba música donde había silencio y sentía la luz incluso de noche.
Esto demuestra que las condiciones extremas del desierto no solo quiebran la psique, sino que también pueden transformarla. Para Foucault, el desierto no se convirtió en una trampa, sino en un camino hacia la revelación. Pero el precio de ese camino es la soledad absoluta y la desconexión total del mundo habitual. Vivir en el desierto no siempre es resultado de una catástrofe. En todas las épocas han existido personas que, conscientemente, se han adentrado en condiciones extremas. En la tradición cristiana eran los ermitaños y monjes, en la cultura islámica, los sufíes y derviches. Lo que los unía era el objetivo de purificar la conciencia a través de la ascesis. El aislamiento, el calor, el silencio y la monotonía creaban condiciones ideales para la meditación y la autoobservación. Los ermitaños renunciaban a la comida, al sueño y a la comunicación para ir más allá de sí mismo. Historiadores y psicólogos señalan que, durante una estancia prolongada en el desierto, las personas experimentan procesos psíquicos similares, independientemente de su motivación. Una ralentización en la percepción del tiempo, la aparición de imágenes auditivas y visuales y la sensación de una presencia superior. Peregrinos y exploradores modernos que han estado en el Sahara también describieron cómo el cerebro comienza a hablar consigo mismo. Algunos escuchaban cantos, otros sentían como si alguien los estuviera observando. Esto no es religión, es biología. La soledad y la privación sensorial activan áreas del cerebro responsables de la autorreflexión y la fantasía. El cerebro comienza a contar historias para llenar el vacío. Para los ermitaños, esto se percibía como una experiencia mística, para la ciencia, como resultado de cambios neuropsicológicos. Pero en ambos casos, el desierto actúa de la misma manera, desconecta el mundo exterior y potencia el interior. Por eso, sigue siendo un símbolo de búsqueda espiritual y transformación psíquica. Cuando una persona se encuentra en condiciones extremas, su cerebro activa modos especiales de protección. Uno de ellos es la formación de ilusiones. Esto no es un signo de trastorno mental, sino un mecanismo adaptativo. Los psicólogos lo llaman compensación psíquica. En las condiciones del desierto, donde no hay sonidos, cambios de escenario ni comunicación, el cerebro comienza a crear imágenes para mantener la actividad cognitiva. Estas imágenes pueden ser tanto positivas como oasis, rostros de seres queridos, la voz de una madre, como aterradoras, figuras a lo lejos, sensación de ser observado. Mauro Prosperi experimentó ambos tipos. Él contaba cómo veía a niños jugando en la sombra y luego ojos en la oscuridad que lo observaban. Esto es resultado de la activación de los lóbulos parietal y temporal del cerebro, responsables de la percepción espacial y emocional. También influye en la falta de sueño, de sal y de glucosa. Todo esto afecta el funcionamiento de los neurotransmisores. La persona comienza a ver no con los ojos, sino con los recuerdos. De hecho, el cerebro reproduce imágenes de archivo para mantener la estructura de la percepción. Así es como surgen realidades en las que la persona puede sobrevivir. La ilusión no es un enemigo, sino un aliado. Ella mantiene la motivación, reduce el miedo y da una sensación de propósito. Pero al mismo tiempo es importante entender, si una persona permanece demasiado tiempo en esta realidad protectora, el regreso al mundo objetivo se vuelve traumático. La ilusión ayuda a sobrevivir, pero exige un precio, la pérdida de la sensación de lo que es real y lo que no. El fenómeno de los espejismos en el desierto se estudia desde hace más de 2 siglos. Los científicos los clasifican como ilusiones ópticas causadas por la refracción de la luz en capas de aire con diferente temperatura. El tipo más conocido es el espejismo inferior, cuando la superficie parece estar cubierta de agua. Es el efecto del asfalto en el calor, pero amplificado por la escala y el contexto. En el Sahara, una persona puede ver ciudades enteras, caravanas, palmeras y lagos. Pero esto es solo la parte externa del fenómeno. Lo más interesante es cómo el cerebro interpreta lo que ve. Cuando el cuerpo está sobrecalentado y deshidratado, la corteza visual del cerebro funciona de manera inestable. La información está distorsionada y la conciencia intenta adivinar lo que ve. Aquí es donde entra en juego la imaginación. Un cerebro cansado puede convertir una mancha en la arena en un rostro y un reflejo de luz en una figura corriendo. Esto se llama pareidolia, la tendencia a ver imágenes reconocibles donde no las hay. También se han registrado casos en los que una persona se veía a sí misma desde fuera o sentía que observaba desde arriba. Estos efectos suelen estar relacionados con alteraciones en el funcionamiento del lóbulo temporal. En el desierto, estas experiencias se intensifican considerablemente. El vacío, la soledad y la amenaza a la vida crean las condiciones ideales para las distorsiones visuales. Las personas creen en lo que ven porque no tienen alternativa. Cuando la realidad no da respuestas, el cerebro crea las suyas propias y a veces son tan convincentes que incluso después de ser rescatada, la persona sigue creyendo en su autenticidad.
En muchas culturas, los estados que la ciencia llama alucinaciones se consideraban revelaciones sagradas. Las personas en el desierto describían figuras, luces, voces. Todo esto se percibía como una manifestación de una fuerza superior. En las tradiciones antiguas, el desierto era un lugar de encuentro con Dios, no con la psicosis. Hoy en día, los psicólogos y neurofisiólogos estudian la frontera entre la experiencia mística y la adaptación mental. Resulta que están muy cerca una de la otra. Cuando una persona se encuentra en un aislamiento extremo, su cerebro entra en un modo en el que disminuye la capacidad crítica de percepción. Esto significa que cualquier imagen interna se percibe como realidad. Las mismas cadenas neuronales están activas durante la oración, la meditación y la privación sensorial. Por ejemplo, en fuentes cristianas se describen ermitaños que escuchaban la voz de Dios, veían luz o ángeles. Pero la neurociencia explica esto como una activación del lóbulo temporal y una deficiencia de dopamina. Mauro Prosperi contó que sentía como si alguien invisible le estuviera mostrando el camino. Él no era religioso, pero interpretó esto como una fuerza interior. Experiencias similares unen a místicos y a sobrevivientes. La psique le da a la persona un apoyo en forma de imagen, sonido o fe para evitar el colapso. La ilusión se convierte en una forma de convicción. Y aunque la ciencia lo llama una función de protección para la persona misma, esto puede ser una experiencia que cambie toda su vida. La pregunta es, ¿qué considerar como verdad? ¿Los impulsos eléctricos o aquello que te salvó la vida? A mediados del siglo XX, los militares estadounidenses y soviéticos realizaron experimentos de aislamiento sensorial. Se colocaba a las personas en cámaras herméticas donde no había sonidos, luz ni movimiento. Ya después de 24 horas, los sujetos comenzaban a ver imágenes vívidas, escuchar música y voces. A los 3 días, comenzaban fuertes alucinaciones. Algunos decían que sentían la presencia de alguien más en la habitación. Estos experimentos demostraron que el cerebro humano no puede existir en condiciones de aislamiento total. Comienza a crear su propia realidad. Más tarde se realizaron investigaciones similares en condiciones de desierto, con cosmonautas e incluso en las profundidades oceánicas. Los resultados coincidían. En condiciones de soledad y monotonía, la conciencia pierde su punto de apoyo. Uno de los ejemplos, militares israelíes que se perdieron en el desierto del Negev, contaban que veían vehículos de suministro que en realidad no existían. Iban hacia ellos, perdiendo la orientación. Psicólogos de Harvard estudiaron este fenómeno y llegaron a la conclusión de que las ilusiones no son un error del cerebro, sino una adaptación. Es mejor creer en un oasis e intentar sobrevivir que aceptar la muerte. Hoy en día, este conocimiento se utiliza en la formación de pilotos, soldados y astronautas. Se les enseña que lo que vean en una situación crítica puede ser una mentira, pero una mentira que puede salvarles la vida. Porque en condiciones de estrés extremo, el cerebro ya no distingue entre la verdad y la ilusión necesaria. Cuando todos los recursos se agotan, el cuerpo está al límite y el mundo alrededor se vuelve hostil. Entra en juego lo que queda al final, el cerebro humano. Es precisamente en el desierto donde deja de ser solo una herramienta de percepción y se convierte en un generador completo de una nueva realidad. Esto no es un fallo, sino la forma más elevada de adaptación. Las ilusiones, alucinaciones, imágenes y voces internas no son signos de locura, sino un intento de sobrevivir. Mauro Prosperi, tras sobrevivir 9 días en soledad, contaba después que fueron precisamente las imágenes internas las que le dieron fuerzas para seguir adelante. No fue el cálculo, ni la fuerza de voluntad, sino la sensación de que alguien estaba cerca y que todo estaría bien. Foucault, en sus cartas desde el desierto, describía cómo el silencio le hablaba. Ambos tenían diferentes motivos, diferentes experiencias, pero el resultado era el mismo. La conciencia encontró una manera de preservarse. Los psicólogos dicen que, en condiciones críticas, nuestro cerebro es capaz de literalmente desconectar parte de la lógica y reemplazarla por una fe emocional. Esto no es misticismo, es biología. Cada uno de nosotros es un creador potencial de un mundo en el que se puede sobrevivir incluso a lo imposible. La paradoja final es que la ilusión que crea nuestra mente resulta ser más viable que la realidad objetiva. Porque a veces, para sobrevivir, hay que dejar de ver la verdad y empezar a ver aquello que da esperanza. Y en esto reside la verdadera fuerza de la psique humana.